Perfecto, pues creo que estamos al aire, diría, Yo creo. estamos en vivo y pues ahorita estamos en el tercer ciclo de las conferencias de las Jornadas Nacionales de Física y en esta ocasión tenemos a una gran invitada que pues tenemos el gusto de conocer desde Escuela de Bachilleres y ahorita ya está en nivel superior. María Fernanda Trujillo es estudiante de la licenciatura en Neurociencias de la UNAM. Pertenece al equipo de neuroingeniería DUN y es ex olímpica de la Olimpiada de Matemáticas, pero siempre amante de las matemáticas, la biología y casi todo lo que implique aprender algo nuevo. Apasionada de comunicar a otros lo que descubre y le maravilla desde niña, desde niña ha tenido un fuerte amor por el arte y es actualmente bailarina de danza folclórica. Le encanta leer el café y acariciar a su gato, como podemos ver en su portadita de perfil. Y bueno, pues me agregaría que Fer, como lo menciona, pues es un alma artística, ¿no? O sea, lo podemos ver desde su presentación. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Pues Fer es ferviente en la divulgación científica y pues ella nos puede compartir todos los proyectos porque vayan y síganla en sus redes, tiene demasiadas contenido, un podcast por ahí en colaboración con Jero, que fue el ponente anterior. Y pues siempre, como lo mencioné, le gusta aprender cosas nuevas, pero adelante, Fer, por favor, haznos el honor de presentarte porque yo creo que tienes muchísimas más cosas que compartirnos. Hola, ay, para la cámara, así ya está prendida, ¿verdad? Va. Ok, bueno, respecto a lo del podcast que tenemos, justamente si vieron la ponencia anterior, pues está Jero, con Jero el podcast, y se llama Érase muchas veces, entonces ahí lo pueden encontrar, estamos en Instagram y YouTube, y respecto a como lo que he ido llevando un poco de divulgación, me llamo Hipófisis en casi todos lados, nada más varía con dos S en TikTok y con tres en Instagram. Entonces, pues bueno, subo un poco de contenido variado, literalmente es todo lo que me va llamando la atención y un poquito de eso es justamente cómo vamos a ir ahora. Entonces, ¿comienzo? Y adelante, pues te dejo todo el espacio es para ti. Gracias, buenísimo. Muy bien, vamos a hablar acerca de, como el título lo dice, la química y la electricidad que recorren todo nuestro cuerpo. Para irnos un poco más interesante, esto va a ser como un caso de misterio y tenemos diversos sospechosos. Aquí el misterio es ver cómo es que se conectan. Tenemos a una rana, en concreto sus ancas, es decir, sus patas. Tenemos una célula, pero no cualquier célula, una neurona, ojo ahí. Un frasquito de sal, en representación de todo el sodio. La novela de Frankenstein, y claro, el monstruo. Y un circuito RC. Vamos a ver cómo se conecta todo esto. Muy bien. Nuestro caso comienza por ahí de 1780, cuando alguien, todavía no vamos a saber bien quién, pero alguien dice que la información viaja a través de los nervios con electricidad. Cosa que ahorita puede sonar un poquito más obvio, un poquito más evidente, porque seguro que hemos visto un montón de animaciones en donde se ve como el rayito pasa a través de todo el axón, de todo el palito de nuestra neurona, para conectar una cosa con otra, ¿no? Entonces, ahorita ya nos suena un poquito más lógico. Pero que alguien lo pensara en 1780 era una locura. Así que entramos de lleno, porque es que la gente creía eso. A ver, vamos a contar con este señor de acá que se llama Luigi Galvani. Galvani, capaz, y le suena por el galvanizador, pero ojo ahí que él no lo inventó, sí tuvo que ver un poquillo, pero él no fue el que lo inventó, ¿ok? ¿Por qué nos interesa? Bueno, este señor estaba investigando diferentes cosas en patas de rana, no necesariamente nada que ver con electricidad, no, nada que ver. Él está investigando otras cosas. Pero para esto tenía que utilizar unas pinzas que estaban formadas por dos metales diferentes.
según algunas fuentes, bibliografías, era zinc uno de los palitos y el otro era cobre. Otros dicen que era hierro y cobre. La verdad es que se disputa un poquito al respecto, pero lo que nos interesa aquí es que era de dos metales diferentes, ¿va? Y al tocar la médula espinal, como podemos ver aquí arribita, en esta parte de acá, con la pata de la rana, pues entonces la pata se movía, como si estuviera viva, ¿ok? Y esto lo llamó electricidad animal o bioelectricidad. Esto además se le hizo muy semejante a la botella de Leyden. La botella de Leyden no la inventó él, la inventó Leyden bueno, Galvani tenía unos 8 añitos cuando Leyden la inventó y pues básicamente cómo funcionaba esto. Las botellas son algo semejante a lo que hoy en día conocemos como un capacitor, que si no tenemos idea de cómo funciona esto, vamos a ver. Es algo bastante simple en funcionamiento, pero se ve complejo. Vamos a tener dos capas conductoras que vamos a tener la amarilla de aquí afuera y la amarilla de adentro, ¿ok? Y lo que tenemos morado es una capa aislante que está separando estas dos capas conductoras. Entonces, las personas lo que hacían era que a través de una varilla, que es lo que tenemos de naranja, inducían una carga. Ellos sabían si estaban induciendo una carga positiva o negativa. En nuestro ejemplo, vamos a tomar una carga positiva. Entonces, pasaba toda la carga positiva, entraba a la botella, corría por una cadenita, que es esto que tenemos acá en línea punteada, y de ahí pasaba a todo el interior de la botella. Como dijimos que teníamos cargas positivas, lo positivo atrae lo negativo y por tanto todas las cargas negativas que hubiera en la parte de afuera de la botella se van a pegar. Y todas las que fueran positivas, al ser repelidas, ser sacadas, van a viajar a través de este cablecito que lo conectaba con la Tierra. De esta forma, podían controlar el tener un almacén de electricidad y poder emplearlo un poco cuando ellos quisieran, que también se podía utilizar como un tipo de arma. De hecho, es la imagen que tenemos aquí al ladito. Resulta que parte de las demostraciones que se hicieron cuando se empezó a investigar qué rollo con esta botella de Leiden es que a un rey, me parece que era el rey Luis XIV, le presentaron cómo podía funcionar de forma chévere como un juego entre los soldados. Un poquito lo que pasa cuando alguien está agarrando una máquina de toques y agarra a su amigo, como que le pasa el toque y así con los que se agarre. Bueno, lo que querían demostrar era que la electricidad pasaba increíblemente rápido. Pero si nos ponemos a pensarlo ya más seriamente, también podía funcionar como un método de tortura, entonces también estaba como que hay un poquito discutido, ¿no? Pero bueno, todo va padrísimo hasta que llega Volta, Volta es este señor de acá, y le dice a Galvani, a ver, está padrísimo lo que tú me estás contando, pero no tiene sentido, porque a ti te está faltando algo en tu investigación. Y es que eso que tú me estás diciendo, que la pata de la rana se mueve, no es porque la rana tenga electricidad aún estando muerta, es porque tú estás utilizando dos metales diferentes. Entonces, ¿se acuerdan que las pinzas eran de zinc y cobre, verdad? Pues hay que agarrarnos de eso. Él, para demostrar que Galvani no tenía del todo la razón y que lo que estaba diciendo en realidad era como muy apresurado y que todo se debía más que nada a los metales, hace esta pila que la conocemos como una batería de Volta o una pila de Volta, ¿ok? Consistía en estas como fragmentitos de zinc y de cobre separados por esto que vemos aquí azulito, eran telas mojadas en agua con electrolitos o agua con sal. ¿Por qué? Porque los electrolitos tienen muchísimos iones que pueden compartirse y por ende facilitar el pase de cargas, ¿ok? Pero a ver, ¿por qué el zinc y el cobre? Bueno, resulta que probablemente le suene el redox. El redox me parece que se utiliza también para nombrar algunas cositas en química, pero desglosando el nombre tenemos un elemento que se reduce y un elemento que se oxida. Pero en castellano, ¿qué es esto? Bueno, el elemento que se va a reducir va a donar electrones y va a reducir su número de oxidación. Y el que se oxida va a agarrar esos electrones y entonces va a oxidarse, ¿ok? Y esto es lo que pasa con el zinc y el cobre. En este caso, el zinc se reduce porque le está dando esos electrones al cobre y el cobre los está recibiendo. Y este pase de electrones es lo que estamos viendo como la electricidad. Entonces, con esto, Volta le dice, ¿qué crees? Lo que tú nos dijiste eran puras falacias, no tienes la razón y por tanto Galvani queda en el olvido. Resulta que toda la parte de la electrofisiología, la electricidad y todo esto se estaba separando en escuelas según el país en que se desarrollaba como toda la investigación. Entonces, Galvani era de Italia y la escuela italiana queda en el olvido, se pierde, aparentemente, luego se va a recuperar un poquito, pero
Galvani borró toda su investigación. Bueno, borrar suena muy a archivar tus cosas en Instagram, no tanto así, pero sí como que se dio un poco a la fuga, quitó sus investigaciones, se desapareció, nadie sabía qué había pasado con él, no se sabía si había fallecido o qué rollo. Y entonces entramos a, bueno, ajá, aquí, ojo, lo único que se sabía de Galvani eran como cositas que sus estudiantes habían publicado como de, yo aprendí con Galvani esto, ¿no? O yo estoy haciendo tal investigación de tal cosa que dijo Galvani. Era lo único que se sabía, el registro que había era por sus estudiantes. Y aquí entramos ahora sí a algo que nos interesa. ¿Quién hizo el galvanómetro? A ver, ya dijimos que Galvani no fue, entonces, ¿quién sí fue? Bueno, uno de sus estudiantes, como mencionamos, como que siguió presente a través de ellos, que fue Leopoldo Novilli. Que ojo, Leopoldo Novilli sí existió, pero hay muchas otras cosas que fueron publicadas bajo el nombre de estudiantes de Galvani, que algunas personas suponen que chance ya era Galvani como utilizando un seudónimo y tratando de pasarse desapercibido. Pero bueno, Leopoldo Novilli sí fue de veras, además era un matemático y un inventor y justamente inventa el galvanómetro. Hoy en día el galvanómetro se parece un poquito a esto que tenemos aquí en medio, a esta maquinita, y básicamente es algo que tiene dos cablecitos que salen y tú los puedes conectar a una u otra cosa y ver qué carga eléctrica tiene eso a lo que lo conectas, ¿ok? Y gracias a esto se pudo saber que lo que Galvani había dicho en un principio de que existía la bioelectricidad o que en general un tejido seguía manteniendo pues cargas eléctricas, gracias a este aparatito del galvanómetro es que se descubrió que era real. Pero a ver, cuando Galvani lo dijo, no tenía la razón del todo, hay que admitirlo. Cuando Galvani lo dijo, la verdad fue un resultado bastante precipitado, una conclusión muy poco meditada, porque con lo que él lo midió sí se debía completamente a que utilizó los dos metales distintos, como dijo Volt. La electricidad que hay en los tejidos es tan, pero tan chiquita que no se podía medir con lo que a Galvani le tocó experimentar. Años más tarde, Carlo Matucci, que es el que tenemos aquí, utiliza este galvanómetro que se inventó mucho después y entonces lo conecta a una rana. Esto medía, eh, bueno, no frecuencias, electricidad en cargas muy chiquititas, voltajes muy chiquititos, y entonces dice, ¿qué creen? Galvani sí tenía la razón, sí existe esto a lo que él llamaba bioelectricidad, ¿no? Pero también Matucci comete un errorcito. Él hace la conclusión de que si lesiona una parte de la pata de la rana o de la anca y una parte no, y conecta como un cablecito a la parte no lesionada y una parte a la que sí, pues hay un voltaje y eso él llamó que era un potencial de lesión. La realidad es que sí, el hecho de que haya cargas diferentes se traduce en un voltaje, pero no necesariamente porque estuviera lesionado. Ese cambio de voltaje no se debía a que él hubiera golpeado la pata, ¿no? O que le hubiera hecho un corte. No, en realidad se debía a que al haber hecho esa lesión ya no estaba teniendo en contacto directo con las células, sino como con un exterior celular. Y eso sí que tiene una carga distinta, ¿no? Entonces, eso era lo que él veía traducido, no era precisamente el que lo hubiera lesionado. Pero podemos concluir que ya nos estábamos acercando un poquito más, ¿no? Sí había esto de una electricidad dentro de los cuerpos. Aquí ya completamos a uno de nuestros sospechosos. Pero para irnos un poquito más conectando cosas, vamos de una vez con qué pasa con Frankenstein. Bueno, resulta que la novela fue escrita en años muy semejantes a cuando Galvani estaba empezando toda su investigación, porque imagínense ustedes lo controversial que debe haber sido para esa época que de la nada un científico te diga que una pata de rana muerta puede moverse como si estuviera viva solo con electricidad. Sonaba que tú podías revivir muertos. Eso estaba tremendísimo para la época. Obviamente fue algo que sonó muchísimo y pues no había globalización tanto como ahorita, ¿no? No es como que viajara tanto la información de un lado a otro. Por suerte, pues todos estaban un poquito cerquita allá en Europa. Y la autora, que es Mary Shelley, con unos 18 o 20 añitos, igual se debaten un poquito las fuentes, se fue a una ciudad un poquito medio abandonada con otros amigos escritores, les agarró la lluvia, estaba todo horrible, no podían salir de una casa y pasaron pues un par de noches ahí, a lo que se pusieron un reto entre ellos, ¿no? Y dijeron de, bueno, a ver, vamos a escribir cuentos de terror. Ella escribe Frankenstein porque todo eso estaba de moda, esto de la bioelectricidad, y pues estaba, ¿no? Así se conecta con el monstruo. Entonces, bueno, ya tenemos otro sospechoso marcado de cómo es que se conecta con todo lo demás.
Y pasemos a la célula. Las neuronas, al igual que los osteocitos, que son estos de aquí arribita, que son las células de los huesos, los eritrocitos, que son las células de nuestra sangre, un óvulo, un espermatozoide, lo que a ustedes se les venga a la mente, un hepatocito del hígado, lo que a ustedes se les venga a la mente de las células que tenemos, todas son células. Y por ser células, comparten una característica. Y es que tienen su membrana, es decir, lo que las separa del exterior, está conformada por una bicapa fosfolipídica. Desglosemos el nombre para verlo más sencillo. Bicapa tiene dos capas. Fosfolipídica es que va a estar formada por fosfolípidos. Los fosfolípidos, bueno, aquí podemos ver la bicapa, tenemos unos fosfolípidos arriba, otros abajito, y estos fosfolípidos se dividen en dos partes también, ¿no? Que son el grupo fosfato, que es esta cabecita azul que vemos aquí, que es hidrofílica, perdón, que significa que se lleva buenísimo con el agua. Tú puedes poner a la célula en un medio acuoso y no es como que vaya a estar repeliéndose. Y las patitas hidrofílicas, digo hidrofóbicas, ahora sí, que es que, ay, perdón si los confundí, pero bueno, las patitas son más afines a los óleos, al aceite, a todo eso, la cabeza al agua. ¿Ok? Entonces, las patas no se llevan bien con el agua, la van a repeler, y la cabeza no se lleva bien con el aceite, lo va a repeler. ¿Ok? Eh, y bueno, así funciona esta bicapa fosfolípica. Esto rojo que tenemos aquí en medio es un canal iónico. Los canales sirven para que pueda entrar a la célula ya sea iones, líquido, etcétera, ¿ok? Y en concreto en las neuronas, ay, disculpen, no sé si se escucha mucho el ruido, pero bueno, en concreto en las neuronas, y bueno, en todas las células, pero ahorita nos vamos a enfocar en las neuronas, vamos a ver esta bonita evolución. Resulta que como provenimos evolutivamente de animales acuáticos y probablemente de seres unicelulares que estaban en el agua, concretamente muchas veces en agua de mar, todo lo que había afuera era muchísimo sodio. Así que todo el líquido extracelular está compuesto por sodio en su mayoría. Dentro de la célula, claro que hay sodio, pero es un poquito menos, en una concentración menor y en cambio, adentro hay muchísimo potasio y afuera, claro que hay potasio, pero más poquito, ¿ok? Esta diferencia de iones nos permite que puedan entrar y salir y esto es lo que nos va a generar potenciales de acción, que ahorita vamos a ver qué rollo con eso, pero muy a grandes rasgos es lo que nos va a permitir sentir, ¿no? O sea, lo que va a permitir que una neurona se excite, que una neurona sienta cosas, va a ser esta entrada y salida de iones. Yo, no solo con las neuronas, nos estamos enfocando con ellas, pero, por ejemplo, para que ustedes puedan mover un músculo, entran en cuestión otros iones, por ejemplo, el calcio, y se ocupa calcio para que ustedes puedan mover todas las partes de su cuerpo, ¿no? Pero bueno, retomando. Si todo estuviera igual, si hubiera adentro y afuera la misma cantidad de sodio y la misma cantidad de potasio, no habría un gradiente. El gradiente es que haya más en algún lado y por ende te puedas mover. Si te mueves a favor del gradiente, es que estás, por ejemplo, si afuera hay muchísimo sodio, moverse a favor del gradiente sería que el sodio entrara y el potasio saliera, ¿ok? Entonces, bueno, resulta que la vida constantemente está buscando alejarse del equilibrio. La naturaleza busca llegar al equilibrio, ¿no? Siempre se va a buscar que haya como la misma cantidad, pero para que tú estés vivo, tú necesitas no estar en el equilibrio, porque el equilibrio es muerte. Si tú estás en equilibrio con la temperatura de tu exterior, es que te moriste. Si tú estás en equilibrio con muchas otras cosas, no necesariamente es señal de vida, ¿ok? Entonces, la homeostasis es lo que nos permite mantener un equilibrio como en nosotros, pero no con nuestro exterior. Muy resumidas cuentas, este pase de iones es lo que nos permite sentir, lo que nos permite sentir sabores, sentir texturas, ver, oler, todo, ¿ok? El hecho de que entre sodio y salga potasio y luego vuelve a entrar el potasio y vuelve a salir el sodio, lo llamamos pues, los potenciales de acción, es una hiperpolarización, una despolarización y pues bueno, no me voy a meter mucho en eso, pero van cambiando la concentración de iones y esto activa y desactiva a la neurona, ¿no? Entonces, así tenemos, ya cerramos otros dos sospechosos, que es el sodio, por toda esta entrada y salida de iones, y la neurona. Y pasamos por último al circuito RC. El circuito RC es uno de los un poco más simples dentro de todos los tipos de circuitos. Hay unos que están loquísimos. Los circuitos RC también pueden llegar a tener como versiones más complejas, pero aquí nos vamos a centrar en la más sencilla, no se preocupen. Tenemos el nombre indicado por los componentes. R por las resistencias, que son este zigzag que tenemos por acá, y C por el capacitor, como la botella de Leiden que vimos, que van a ser
estos dos palitos de acá, ¿va? Entonces, visto en una neurona, una resistencia es lo equivalente a un canal iónico. Para esto, hay resistencias que pueden tener interruptores, ¿va? Entonces, un canal iónico se puede cerrar y abrir y con eso permite que pase los iones y por tanto que pase la energía o se cierra y no permite que pase nada y pues una resistencia tú la apagas o la prendes según lo que necesites, ¿no? Y el capacitor, ya habíamos visto, se encarga de como guardar toda la electricidad. En este caso, nuestra bicapa lipídica, fosfolipídica, es la que va a guardar todos los iones con los que va a poder controlar un poquito de esta electricidad de la célula. Entonces, ¿por qué nos importa esta asociación? Bueno, resulta que los circuitos RC son mucho más fáciles de tú verlos tangibles, de tú construir tu circuito y poder hacerle pruebas. Nosotros en ciencia le llamamos hacerle preguntas, ¿no? Entonces, si tú haces un modelo de célula, claro que le puedes hacer preguntas y vas a ir analizando qué es lo que pasa y tal, pero pues es un poco más complejo, ¿no? Y cuando empezó a estudiarse todo esto, de hecho, se empezó a estudiar en este animalote que vemos acá. El que está al lado del señor es un calamar gigante. Los calamares gigantes tienen una característica bien chévere, que es que tienen unos axones gordísimos. En una neurona, me voy a regresar tantito para explicarles qué es el axón. El axón es todo lo rosito, ¿va? Entonces, el soma es lo amarillo, que es el cuerpo de nuestra neurona, y todo lo demás es su axón. Su axón es lo que, lo que la conecta con otras neuronas. Entonces, el hecho de que en este calamar sea visible, tan solo aquí se ve el palito, es visible su axón, facilitó muchísimas cosas en la investigación, porque el de un humano tú no lo puedes, ¿ok? Tú puedes ver un nervio que es la unión de muchos axones, pero no vas a ver un axón solito, a menos que tengas como microscopio y tal, ¿no? Entonces, gracias a toda la investigación en cosas macroscópicas, en animalitos macroscópicos, es que se puede llegar a tener un acercamiento. Pero si tú puedes asociarlo con que tú sabes que es lo equivalente a un circuito RC y le puedes hacer las preguntas a un circuito e ir descubriendo cosas a la par de la neurona, pues es buenísimo, ¿no? Toda esta investigación la llevaron a cabo dos personas que son Hodgkin y Hodgkin y estuvieron haciendo pruebas con diferentes iones. La de el sodio era un poquito evidente porque, pues bueno, se hace la asociación con que es porque agua de mar y entonces agua extracelular y todo eso. Pero, por ejemplo, del potasio tuvieron que probar con diferentes iones hasta que dijeron, mira, si le quitamos el potasio, esta cosa no funciona. Eso es lo que nos está moviendo cosas en nuestra célula. Y pues nada, así es como cerramos el último de nuestros sospechosos. Espero que les haya despertado inquietudes, levantado curiosidades, porque esto fue pues una embarradita apenas de cómo se conecta todo esto. Dentro de cada uno de los campos hay muchísima más ciencia detrás, muchísima más explicación y mucho más contexto histórico, pero esta es un poquito la forma en la que todo se conecta. Y pues nada, les dejo mi correo y mi cuenta de Instagram por si tienen alguna duda como posterior a la transmisión en vivo y quieren preguntar o comentarme simplemente si algo les parece interesante, yo feliz de leerles. Y pues nada, eso sería todo. Muchas gracias. Fabuloso, Fer, muchas felicidades. Y justo vayan a seguirla a Hipófisis en todas sus redes, porque de verdad, así como nos fue guiando en este enigma, en este misterio de cómo se relaciona todo, pues así nos va relacionando con cosas random. Que uno pensaría que no tiene relación, ¿no? Pero me encantó, Fer, muchas felicidades. Ha sido nos llevaste de la mano y aparte de forma guiada como todos unos detectives para resolver este caso y este enigma. Y fíjate que es súper interesante lo de la electrofisiología, no sé si lo estoy diciendo bien, Sí, pero justamente, pues siempre hubo como lo vemos con el caso de Frankenstein, ¿no? Siempre hubo esta necesidad del hombre de revivir a sus seres queridos, ¿no? Entonces sale esta historia que se considera, según yo, una de las primeras historias de ciencia ficción. Es decir, tiene datos científicos, pero también tiene cierta parte de algo que todavía no ha pasado, ¿no? Entonces, pues es bien interesante y también nos trajiste un poquito de conceptos, primero de química, ¿no? De el redox. em,
ahí nada más siempre hay confusión de la reducción y la oxidación, pero po- podemos dejar a la audiencia que lo investigue, que no se quede con, con la duda, pero pues se puede decir que la reducción es ganancia de electrones, pero su nombre está bien raro porque es agente oxidante, o sea, como que se modifica y todo. Entonces ahí como que siempre suele confundirse, pero está fabuloso toda la explicación. Y también pues nos diste hasta clase de cómo es que se representa un circuito eléctrico, ¿no? Entonces es fabuloso y también la batería de toda esta historia que nos contaste. ¿Cuál es o sea, la parte que a ti más te parece más interesante de todo? O sea, tanto el que, o Galvani, o Carlo, o hay algo, así como un datito extra que tú nos quieras seguir comentando. Yo creo que justo lo que más me llamó la atención es que esto se termina relacionando con la parte de la literatura, porque me tocó verlo todo en la asignatura de biofísica. Yo sabía que se iba a conectar biología y física, ¿no? Pero ya cuando todo se empieza a conectar incluso con la parte histórica de qué es lo que se está viviendo en el lugar y cómo esto inspira a Mary Shelley, que justo Mary Shelley fue la que inauguró como todo esto de la ciencia ficción, creo que hace que todo se sienta como mucho más unido y que se entienda que no hay ninguna disciplina que es como ajena a las demás. Y eso me encantó porque al final de cuentas lo que Galvani dijo, pues en un principio cuando lo dijo quizá no era tan cierto, ¿no? O sea, la forma en la que lo encontró. Pero a poco se fue investigando y una cosa llevó a la otra y pácatelas, tenía razón, ¿no? Solamente no nos dimos cuenta por la forma en la que lo dijo. Claro, claro. No, es súper interesante y aparte en el momento en el que se está desarrollando, porque eh, más o menos fue como por los 1800, ¿no? Cuando se están haciendo estos experimentos, entonces eso era lo más vanguardista en ese tiempo. O no sé si más o menos son como paralelos. Y pues nada, yo estuve súper atenta a tu charla y también las células, la explicación de las células y de estas neuronas de los calamares gigantes. Y yo apuesto que ese no es el calamar más gigante que existe, pero no tenía conocimiento que fueran sus neuronas tan grandes. Entonces pues eso permea muchas cosas para la investigación. Algo que también me encanta es o sea, nos hablaste de la célula, ¿no? La célula pues tiene su bicapa lipídica y aparte tiene otras proteínas y pues tiene estos canales que son su medio de conexión con el exterior, ¿no? Y esos canales son muy importantes para nuestro sistema nervioso y generar este potencial, ¿no? Que es finalmente se traduce a cuando alguien genera un potencial es para generar esta descarga. Em, ¿Hay alguna enfermedad que tú conozcas que altere estos canales o que altere el axón, perdón? Yo ya estoy diciendo La acción. el axón, y yo qué, no nos patrocinan ni nada. El axón de la neurona. Pues, por ejemplo, ay, me parece que es en el Parkinson. No les quiero meter como mucho dato falso, pero por ejemplo, hay una enfermedad, no me quiero meter tanto con el nombre, pero en donde hay poca mielinización. Todos nuestros axones, a ver, aquí veíamos que tiene como una cosita, son como globitos, ¿no? Los globitos rosas. Bueno, esos globitos son células de Schwann, depende de donde lo veamos. Si es sistema nervioso central, que es cerebro y, bueno, ajá, cerebro y médula espinal, son otras células, si son oligodendrocitos. Si es todo lo de afuera, son células de Schwann. Pero bueno, lo que nos interesa es que estas células sacan como mielecita. Esta mielecita ayuda a que todo nuestro axón esté bien recubierto. Si tuviera poca mielina, la información, la electricidad se puede salir, puede haber fugas y por ende la información ya no llega del todo, ¿ok? Sí, me parece que es en el Parkinson porque por eso pierden parte de la sensibilidad. Entonces empiezan a tener como movimientos de temblor y así porque tienen poco control de todo su organismo. Gracias, bueno, no gracias, debido a que
hay estas fugas de la información. Entonces, pues nada, se necesita muchísimo que haya la mielinización, que tenga esta capita para que la información pueda pasar de buena manera, que es exactamente lo mismo que pasa si nos pasamos de nuevo como a los circuitos, cuando, bueno, más bien como a la parte ingenieril, cuando tienen una tubería, si no está como, si tiene muchísimos hoyitos, pues se va a salir todo, ¿no? Entonces va a tardar más en llegar y así. Claro, y justamente yo también lo dejaremos en la investigación. También podemos imaginar a estos axones como si fuera como un cable recubierto, ¿no? Y entonces se empieza a pelar o se empieza a perder ese recubrimiento y entonces ya puede que se troce o que haya cierta fuga, ¿no? Así Sí, como tú mencionas, como un tubito con diferentes fugas. Entonces, pues nada, es muy importante cuidar a nuestra neurona. ¿Hay alguna vitamina que tú conozcas o que nos ayude o algún ejercicio que ayude a cuidar justamente nuestro sistema nervioso, nuestras neuronas? si algo nos repiten mucho es duerman. Está muy infravalorado el dormir, pero de verdad duerman, porque toda la información se guarda y se pasa todo el procesamiento mientras dormimos. Entonces, incluso si no dormimos bien o dormimos con una lucecita por ahí, pues empiezan a haber muchos cambios químicos en nuestro cuerpo que nos van a terminar por afectar, ¿no? Entonces, suena muy simple, pero dormir es muy importante. Perfecto, perfecto. Pues ese sí, y más como estudiantes, ustedes ya de licenciatura, pues y todos los pendientes, siempre hay que organizar bien los tiempos. Y bueno, vamos a dar acá paso a los comentarios, que es de Jero. Dice, muchas felicidades, Fer, estuvo padrísimo, muy interactivo e interesante todo. Y nos menciona, como matemático está bien confuso, que el que se reduce gana cosas. Y sí, sí, es confuso, eh, pero está la explicación de que los electrones son negativos, entonces cuando ganas electrones se va hacia el lado negativo. Pero pues bueno, eso lo dejamos para ahí para cuestiones de redox de la química, pero es interesante. ¿Algo que nos quieras compartir o alguna lectura, algo que te esté, o sea, que nos profundices con todo esto, Fer, para toda la audiencia? Hay varios artículos respecto a cómo inicia toda esta parte de la electrofisiología. Si a alguien le interesa, la verdad es que no sé dónde encontrarlos, pero tengo los PDFs. Entonces, si a alguien le interesa, pueden mandarme correo y yo se los mando con gusto. Y pues involucran muchísimos más autores. Digo, yo ahorita les mencioné como alrededor de 3 personajes. Son un montón. Y cada uno iba descubriendo como en el modelo atómico una cosita y lo iba sumando hasta que tenían como toda la información entera. Entonces vale muchísimo la pena ir viendo cómo es que incluso se fue encontrando una cosa con otra. Hubo un presidente de Estados Unidos que estuvo involucrado, estuvo loquísimo, pero pues la ciencia es algo bien variado y detrás hay un gran chisme usualmente. Claro, no, pues muchísimas gracias, Fer. Ahí estaremos pidiéndote los PDFs Claro. y si no también, pues pueden compartirlos, o sea, comentar y o mandarle mensaje, ya sea en Instagram o en su correo. Y pues nada, muchas gracias, Fer. Gracias por esa gran charla, gracias por llevarnos de la mano, resolver casos y pues da- eh, darnos la recomendación de dormir, que yo creo que hasta debería de ser poner una ley que no permita manejar con tanto sueño, porque está comprobado que el sistema nervioso no responde igual. Y de hecho, Entonces, pues nada, le decimos a todos que muchas gracias por su presencia y un saludo. Y recuerden que el día de mañana todavía tenemos otra charla, otra conferencia con Aquetzali y pues los esperamos para dar cierre a este tercer ciclo de las Jornadas Nacionales de Física. Y pues un gusto, Fer, te esperamos para muchas ediciones más y pues ten un bonito día. Vamos a pausar aquí la